Vamos entonces con el panel, por favor, para invitar a nuestros invitados, a nuestros panelistas, a los protagonistas de este segmento más reciente, para que dialoguemos precisamente sobre este interesante tema. Bueno, pues agradecerle a Andrés y a Marco por la presentación. Muy interesante sobre este tema de nuevas tecnologías y nuevas formas de scoring y demás. Pero digamos que los temas de data science todavía siguen siendo un reto, ¿no? Entonces yo quisiera abrir una pregunta para Marco específicamente, y es que en muchas empresas el problema de data science y analytics es que se ha vuelto el problema del elefante. Entonces es básicamente tener un elefante afuera y querer meterlo a la habitación y después preguntarse, ¿yo para qué quiero un elefante adentro? Lo mismo pasa con la data. Entonces muchas empresas han empezado a recopilar mucha información y se han dado cuenta que después mantener y utilizar esta data no es tan fácil, y después estos problemas de estos proyectos de data science fallan, ¿no? Entonces muchas empresas se han vuelto un poco escépticas ante el tema, porque dicen, yo para qué quiero tanta información y después cómo la voy a administrar. Entonces la primera pregunta es, ¿qué consejos le das a este tipo de compañías que, como veíamos en el ejercicio que hacías, que no tienen un departamento de data science, que no tienen un equipo de data science, para evitar ese tipo de cosas y que para que realmente puedan generar valor a la información que generan? Claro. Primero quisiera hacer una distinción. Un data scientist no necesariamente creó un proceso de data science, solamente genera los machine learning, inteligencia artificial, demás, pero no necesariamente creó todo el proceso. Hablamos de que era un proceso. Entonces, la recomendación principal que yo les daría en cuanto a las fuentes de información es, siempre tiene que haber un objetivo. ¿Para qué queremos esa información? Pues tiene que ser medible ese objetivo. Voy a poner un ejemplo bien específico. El día de hoy voy a querer recopilar toda la información de Facebook, absolutamente toda. Ok, ¿qué de la información de Facebook vas a utilizar? Las conexiones que tienen con las personas, quizás sí. La edad que tienen las personas, ya la tenía, ¿no? Yo ya tenía esa información. La foto de esas personas, ok, puedo hacer un tratamiento especial sobre la foto de las personas y demás. O sea, mi recomendación inicial sería, cada que vayan a adquirir una nueva fuente de información, pregúntense primero el objetivo y cómo van a medir ese objetivo. Cuando uno trabaja en áreas de analítica o áreas de manejo de información, uno siempre necesita tres perfiles. El data science, que es el que me hace los modelos, pero necesito dos que son tan importantes como el data science, que no nos pueden faltar, si no nos pasa este tipo de problemas que no sé para qué usarlo. Un data engineering que me diga cómo hago para manejar de la mejor forma y la forma más eficiente los datos, y una persona experta en negocio que entienda para qué, porque si no nos pasa como en las empresas de investigación y desarrollo, desarrollamos cosas que después no son útiles. Entonces tenemos que tener un balanceo entre esos tres perfiles para poder explotar mejor la información, para saber qué tipo de información debo guardar y saber para qué entro el elefante a mi organización. Si vale la pena entrarlo, de pronto no vale la pena, de pronto puedo llegar a lo mismo con una foto del elefante. Sí, bueno, sin duda, digamos, el tema la data science es un elemento dinamizador sobre ver fuentes futuras de crecimiento, eso sin duda. Pero yo creo que uno debe arrancar un poquito más atrás, en mi parecer, y sin duda es entender si el modelo de negocio que estoy trabajando, digamos, hoy es una realidad que las ventajas competitivas son transitorias, ¿cierto? Hoy ya no existe, es que hoy ya tengo una posición dominante, eso ya no es tan cierto. Eso es una realidad. Entonces la primera pregunta es sobre cómo va a crecer. Y entonces uno dice, no, ahora vamos a buscar fuentes de datos alternativas que no hemos explotado. Entonces uno arranca iniciando consiguiendo quién es esa fuente transaccional y fuente de datos que me va a dar la fuente del crecimiento, antes de poner a pensar en data science o antes de poner, digamos, de utilizar una herramienta que nos permitan explotar la información, que realmente antes de comenzar, y como tú mismo lo dijiste, es conseguir realmente alguien que sepa del negocio precisamente,
antes de empezar cualquier ejercicio y cualquier ejercicio de invertir en un data science que a veces se convierte en un elefante blanco. Precisamente siguiendo con ese tema, digamos que en este tipo de eventos se presentan estos casos de éxito y la gente sale muy emocionada a iniciar proyectos de analítica y hoy vamos a empezar proyectos de data science y vamos a hacer todo lo que vimos y lo que nos enseñó Equifax y Experian y todo el tema y después de 2 meses se encuentran con un proyecto que no está funcionando. Y ellos dicen, pero ellos lo mostraron tan fácil en una diapositiva y aquí ya no funciona. Entonces la pregunta es, ¿por qué fallan los proyectos de analítica? Definitivamente todos los 4 aquí hemos visto proyectos de analítica que han fallado. Hemos liderado proyectos de analítica que han fallado porque de este tipo de proyectos muchos también fallan. Entonces creo que para todos también es interesante aprender por qué fallan los proyectos de analítica, porque el caso de éxito siempre es el caso interesante, pero de los casos que fracasan también se aprende. Entonces, ¿ustedes por qué creen que fallan los proyectos de analítica y qué cosas hay que hacer para minimizar ese riesgo, ¿no? Mira, te voy a contar desde una perspectiva interesante, es la velocidad, ¿no? O sea, todos vivimos no solamente con tener las mejores herramientas, las mejores metodologías, sino que todos estamos presionados por hacerlo primero, porque si no el de al lado ya nos ganó y el del otro lado también y el otro ya estaba 3 pasos adelante y no lo alcanzamos. Es cierto que la velocidad es un tema crucial, pero muchas veces la velocidad tiene que estar en la misma medida en que el negocio pueda avanzar. Es decir, no puedo comenzar con un negocio que tenía 20 clientes y querer subir el siguiente mes a tener 1 millón. Esas son expectativas falsas que se van creando y es una de las principales razones por las que va fracasando este proceso de data science en particular, ¿no? Al final hay, no sé, ya no se tienen en cuenta todas las validaciones que se quisieron hacer. En vez de realizar una metodología de Machine Learning, dijeron, mira, es para mañana, haz una regresión lineal. Y bueno, evidentemente eso no va a performar necesariamente bien, ¿no? Platicar, en el punto anterior dijo algo súper interesante sobre, preguntémonos primero si realmente queremos el elefante adentro o la foto basta. Es realmente plantearnos eso de inicio, que puede tomar cierto tiempo, pero todos esos objetivos iniciales nos pueden ahorrar todo el tiempo del mundo en el resto del proceso y asegurar que no vayan a fallar. Una de las cosas interesantes de las metodologías nuevas de proyectos, Agile y ese tipo de metodologías, es que empezamos con ganancias pequeñas. A veces los proyectos de analítica quieren abarcar muchísimo. En un solo proyecto quiero hacer todo. En un solo proyecto quiero tener un supermodelo para que me prediga, que me cuantifique el riesgo, la propensión, etcétera, etcétera. Entonces, el tener que querer abarcar tanto en un solo proyecto puede llevarnos al fracaso. El uso de metodologías ágiles o adaptaciones de ese tipo de metodologías a la analítica funciona muy bien. Vamos por MVPs, vamos por mínimos viables poco a poco y voy mejorando mi producto y empiezo a tener ganancias tempranas. También porque si no tengo esas ganancias tempranas, pues todos tenemos jefes que nos van a decir qué pasó. Listo. No, sí, sin duda creo que es una claridad y es que uno también tiene que, digamos, no quiero tener todo al mismo tiempo, el primer ejercicio. Y es que primero es entender el segmento, ¿no? Antes de cualquier cosa. Pero sin duda, digamos, comenzamos antes de un nivel un poco más macro y luego sí, sin duda, si eso nos ayuda a construir una oferta de valor a ese segmento, pues vamos a un ejercicio mucho más detallado para poder predecir si el cliente tiene esa propensión efectivamente de compra. Y yo creo que ese es el primero, uno un poquito bajar las ambiciones iniciales y después ir, digamos, paso a paso desarrollando la metodología, sin duda. Y sí, definitivamente hay que ser realistas, ¿no? Y que creo que esto es un consejo en general con este tipo de proyectos, que las compañías generan una ilusión de lo que creen que pueden hacer en el mejor escenario posible y en general todos coincidimos que nos vamos a enfrentar con una cantidad de obstáculos que no nos van a permitir llegar a ese mejor escenario
rápidamente. Entonces también hay que pensar cuál es el mínimo producto con el cual podemos sobrevivir y cómo podemos llegar allá de manera responsable. Para esta pregunta específicamente quisiera que Andrés nos respondiera un poco, y es que han aumentado la cantidad de fuentes de datos, pero también las restricciones para su uso, ¿no? Google el año pasado restringe completamente el uso de mensajería de texto para ciertos propósitos, los números telefónicos. Ahora hay que hacer un proceso de aprobación que cada vez es más y más exigente. Google ya tiene una política que no va a permitir que en su tienda hayan aplicaciones que ofrezcan créditos de menos de 60 días. Entonces estos créditos de nómina quedan por fuera. Entonces cuando uno ve todo este andamiaje y cuando se construyen todas este tipo de cosas, ¿cómo enfrentar esa incertidumbre sobre la regulación? Porque lo estamos enfrentando hoy, que Internet es un terreno no regulado. Entonces, al final de cuentas, cuando se está apostando también a fuentes alternativas, en algún momento vamos a enfrentar este riesgo. Entonces, en la experiencia de Experian en general, ¿ustedes cómo mitigar este tipo de cosas y no encontrarse con un score hecho y luego no tener acceso a la fuente de datos porque el proveedor ya no nos permite acceder? Tenemos que empezar a pensar que la información, y siempre ha sido, la información no es de los burós, por ejemplo, no es de las compañías, es de las personas. Mi información como persona, yo soy el dueño de esa información, y hacia allá va Open Banking y todo este tipo de tendencias que tenemos ahora. Si yo soy el dueño de la información y yo sé cuándo la puedo usar y quién la puede usar, yo lo que necesito en todo este tipo de procesos es tener mucha claridad con el cliente, mucha transparencia de cómo la voy a usar y para qué la voy a usar. Con esa transparencia y esa claridad garantizo que pueda en el futuro usar la información. No me sirve poner las autorizaciones de uso de información en la letra más chiquita del contrato o en los términos y condiciones de la app, lo más pequeño posible. Ya no funciona así. Ahora, entre más transparencia tengamos con el cliente, funciona mucho mejor. Yo añadiría una pequeña parte, concuerdo totalmente. Pasó algo con modelos, no con data tal cual, inteligencia artificial, ¿no? En tema financiero, en Europa tienes que explicar específicamente cuáles son las razones de que esa persona tuvo ese puntaje. La inteligencia artificial no funciona así. Es una red neuronal, por ejemplo, lanza solamente la salida, es una input, caja negra, salida, típicamente. Entonces, hay de dos sopas, ¿no? Hay que ayudar al regulador, primeramente, a que entienda por qué están sucediendo las cosas así, ser transparentes con el consumidor completamente, pero también empezar a ser creativos, ¿no? Lo que pasó ahí fue, ok, sí, ya me di cuenta realmente también en Equifax que era una caja negra, y empezaron a crear nuevas tecnologías. O sea, hoy existe no solamente la inteligencia artificial, sino la inteligencia artificial explicable, ¿no? Explain AI. Esa es otra forma como de solucionarlo. O sea, vamos a ver si no podemos contra el regulador definitivamente y demás, pues ¿cómo es esa parte de ponernos creativos sin infringir obviamente ninguna regulación, pero sí poder utilizar la mayor cantidad de datos posibles? Bueno, a mí, en mi experiencia, yo recomendaría realmente, uno arrancaría con el tema de la microsegmentación, ¿sí? Dos, uno, digamos, sin duda, es hoy una restricción muy fuerte del tema de la regulación, y sin duda los contratos deben ser claros y precisos, y el cliente debe saber para qué sirve y para qué puede servirle esa regulación, y de ser explícito. Y igual, por eso también nos lleva siempre a la microsegmentación. Eso no es, y como tú decías, el crecimiento nunca va a ser exponencial. Dios quisiera que fuera así. Pero sin duda, si uno microsegmenta y permite, digamos, todas esas campañas asociadas a que tu cliente te permita hacer ese acceder, y por tanto siempre promuevo y siempre me parece lo más apropiado para disminuir ese riesgo o ese sesgo, es que muchos de los procesos tienen que ser a nivel de transaccionales. Digamos, las aprobaciones para acceso a esa información deben ser en plataformas transaccionales. Si tú consigues la base de datos, por la experiencia que he tenido, en esa base de datos que sean transaccionales, digamos,
digamos, potencia realmente el acceso a esa base de datos para conseguir la aprobación. Mientras tanto, se vuelve muy costoso el proceso mismo de conseguir y aprobación de esa base de datos. Y finalmente, para cerrar, yo quisiera a ustedes hacerles una pregunta, que este es un tema que personalmente a mí no me deja dormir en las noches y probablemente ustedes tengan la respuesta. Y Seguro. es que precisamente en la época, en estos 5 años, donde aumentó la disponibilidad de datos, donde la analítica ha llegado a otro nivel realmente, aquí en Latinoamérica en particular hemos coincidido con el crecimiento del gota a gota, y el gota a gota se ha vuelto un problema no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica. Infamemente es conocido como el crédito a lo colombiano en otros países, y ya ha dejado de ser un problema financiero para volverse un problema social, por la violencia y por todas las características y connotaciones que nosotros conocemos. Entonces, en medio de esa paradoja que hoy hay más opciones de financiación, hay fintechs, hay muchas más billeteras digitales, la gente sigue prefiriendo este crédito y sigue prefiriendo el crédito informal. Desde la perspectiva técnica de ustedes, ¿cómo contribuir a solucionar un problema que, como les digo, ya más que un problema técnico se está volviendo un problema social en la región? La misma analítica te puede responder ese tipo de cosas siempre y cuando nos hagamos esas preguntas como desde el lado gubernamental, ¿no? Es cierto que ocurre en Latinoamérica, pero también ocurre en Europa, de hecho, ocurre en América, en Estados Unidos, pues, en Canadá. La verdad es que ocurre en todos lados. En nuestro caso, en Latinoamérica ocurre más. Y hay que preguntarnos el por qué, ¿no? ¿Por qué la gente sigue sin confiar en los bancos? ¿Por qué la gente sigue sin confiar en el tema regulados? En México en particular quisiera, por ejemplo, contarles que el tema de las fintech ya se reguló, ya existe una regulación hacia el tema de las fintech. Entonces, en ese sentido, más bien, ¿cómo esta entidad gubernamental, o más bien, esta entidad regulatoria volteó a decir, bueno, esto ya es un hecho, es una necesidad del mercado, no es algo que nos preguntemos si va a pasar o no va a pasar. Está pasando, ¿cómo realizamos acciones para que no tengan un impacto negativo? Y contrariamente, ¿no? Al final, como crédito de todos nosotros que nos dedicamos a este sector, lo que queremos es apoyar a las personas, a los consumidores finales, a que tengan liquidez en cierto momento y que lo puedan postergar en algunos pagos y demás, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos como objetivo. Entonces, la regulación también tenemos que apoyar también a la regulación, entender que eso ya existe y que hay mejores formas de medirlo que simplemente ignorarlo y taparse los ojos. En el mercado tenemos una asimetría de información en ciertos segmentos. Yo no puedo conocer a las personas y a veces las instituciones no toman riesgos cuando no conocen a las personas. Lo que ha logrado la entrada de nuevos jugadores como las fintech es que esa asimetría se disminuya, y lo que tenemos es que trabajar en cómo hacemos para que cada vez haya más personas visibles a los sistemas financieros, no necesariamente los tradicionales, sino cualquier tipo de sistema financiero formal, pero que los puedan ver, que puedan entender, que puedan medir el riesgo para que puedan entrar a ese mercado. Una vez si tenemos ese tipo de información disponible y disminuimos esa asimetría de información, el tema va a mejorar y deberíamos entrar a mayor bancarización en un país como este. Pues creo que la idea del panel era un poco también presentar estas temáticas, no solo irnos con la versión poética de la facilidad de la analítica y el machine learning, sino también hacer un poco las preguntas que surgen cuando uno está en medio de estos proyectos, ¿no? Entonces, al final de cuentas, la visión que ustedes tienen y la experiencia que ustedes tienen, pues es muy valiosa. Entonces, no sé si quiera cerrar con algo. Sí, yo creo que, digamos, para cerrar, 46 segundos, ¿no? Bueno, ok, lo que es la analítica. Bueno, lo que quiero decirles es que sin duda para el mercado colombiano, y como tú dices, la analítica va a ayudar un montón y el regulador es muy importante. Y digamos, en el caso particular de Colombia, yo creo que te lo has encontrado, es el pricing.
Es sin duda es una restricción enorme, cosa que no tienen allá. Allá no tienen ese problema de pricing y sin duda la profundización sobre esos productos es más interesante. Ellos tienen otro problema, es como de fondeo, pero en caso nosotros, en nuestra realidad es el tema del pricing. Es cómo hacemos regular, digamos, permitir que ese tipo de fintechs o ese tipo de otras entidades pueden acceder a un pricing mucho más adecuado, que hoy no lo tenemos. Simplemente una restricción local realmente. Sí, definitivamente hace falta un trabajo mucho más concertado con el regulador. El regulador de Colombia ha hecho un trabajo fenomenal evitando crisis y creo que la economía colombiana ha soportado muy bien varias crisis económicas, pero de repente vale la pena evaluar, tomar algunos riesgos en algunos segmentos porque estamos enfrentando otros problemas sociales que vale la pena evaluar y que definitivamente el sector financiero y en general todo este tipo de iniciativas pueden ayudar. Entonces, muchas gracias a ustedes por la visión, por la experiencia, por la presentación. Esperamos que se hayan llevado una visión mucho más completa de lo que es Data Science, Analytics y se animen a iniciar esta jornada. Muchas gracias.